Adrián, hay dos temas que te queremos preguntar. Uno de ellos tiene que ver con un panel que vos has coordinado acerca de la trazabilidad del producto de las legumbres. Ponencias realmente muy interesantes porque estamos observando que hay mucha demanda, sobre todo de trazabilidad. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar que nos bochen una exportación de legumbres a cualquier lugar del mundo y especialmente a Europa, ¿no? Seguro. Sí, sí. Bueno, contanos cómo es esto. ¿Qué has visto en el panel que has coordinado? Lo más preocupante que he visto es que no estamos mejorando. O sea, es más, hay algunos valores que se incrementan cuando se debería estar bajando. Entonces, eso es un problema serio, que ahí va a haber que ajustar a algún tipo de estrategia desde la comunicación, desde el relacionamiento comprador-vendedor, desde la forma de producir y demás, porque deberíamos estar bajando los niveles de residuos y en algunos casos, como el caso de los 4D o para cuándo estamos subiendo, cuando el mercado nos pide que los bajemos. Ahora, lo que quedó claro es que los técnicos dicen que a partir de algunos análisis pueden ver que a veces el productor no ha utilizado esos productos y pueden ser consecuencia de alguna deriva indeseada en el campo. Es probable. Yo sinceramente no tengo datos no tengo mediciones para poder darte certeza, pero sinceramente no creo que sea solamente derivas. Ajá. Porque vamos a ponerlo en estos términos. Vos estás cosechando garbanzo ahora en noviembre. Si es una deriva, debería ser una deriva de un barbecho. Sí. Ahora, ese barbecho, bueno, si se está haciendo ahora, bueno, puede ser. Pero muchas veces los barbechos se han hecho con anterioridad para el tema de control de malezas y yo para ahora empezar a resetear los lotes y empezar a posicionar los preemergentes de soja. Entonces, ese es un tema. El tema de las derivas es un tema grave y es un tema que va a haber que empezar a ver cómo se usa el producto, porque no es una opción prohibirlo. No podemos prohibir el 2,4-D, es una herramienta fundamental en el control de malezas para cultivo de soja, para cultivo para barbechos, para cultivo de maíz. O sea, eso no es una opción, pero tampoco podemos hacer que esté en gran parte de la producción de la provincia invernal contaminada con 2,4-D, porque eso descalifica a economías regionales. Ahora, ocurre en legumbres de invierno, no está ocurriendo en legumbres de verano, no ocurre en maní. ¿Por qué? Porque en ese momento no se utiliza. Ahora, yo sinceramente no creo que sea solamente, probablemente tenga responsabilidad del 70% de los casos, el tema de las derivas. Ahora, en muchos casos, no por cuestiones de malicia, sino por cuestiones de desconocimiento, es altamente probable que se esté mezclando. ¿Y por qué digo esto? El garbanzo tiene una particularidad, que es que vos lo secás con paraquat. Lo secaste correctamente, está todo muy lindo. En cuanto no pudiste entrar a cosechar por X motivos, el cultivo se reviene, empieza de nuevo a emitir hojitas. Entonces, eso lo que genera es que genera muchos problemas de cosecha, porque vos empezás a tener de nuevo hojas, hay que volver a tratarlo, y entonces es un problema. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, había una época que se le incorporaba diurón. En muchos casos se le incorpora al paraquat un herbicida hormonal, en ese momento fue diurón, pero capaz que le metieron un 2,4-D, como para evitar el revenido del cultivo, llegado el caso si no se podía cosechar. El problema que genera eso es que genera residuos por arriba de lo establecido, y el problema es que si tenemos que el 50% de las muestras están dando que hay presencia de 2,4-D, es altamente probable que tengamos en el 50% de nuestros embarques tengamos 2,4-D. Bueno, entonces eso genera un desprestigio al origen argentino
que se paga con precio o se paga con mercado. O sea, se paga vendiendo a países que con menor poder adquisitivo, se paga sin poderse hacer certificaciones, o sea, se paga en precios, se pagan 100, 200 dólares menos por lo menos. O sea, nos manda a competir con el mercado ruso en Pakistán a valor de 600 dólares. Eso significaría que al productor se le podría pagar no más de 400. Entonces es una fortuna de plata que se pierde por un mal manejo de cosecha. Entonces, creo que es un tema grave que hay que tomar conciencia y corregirlo y buscar una estrategia quizás con uso de otro tipo de desecantes, como pueden ser de la familia de los PPO, inclusive usando una dosis baja de glifosato. El mercado europeo acepta una dosis de hasta una parte por millón de glifosato, con lo cual ahí puede ser que sacamos. Por supuesto tiene otro costo, sí, pero por supuesto va a tener otro precio. Evidentemente. De todas formas, ustedes plantearon herramientas como análisis de laboratorio y también tecnologías como la de Sarvio para tratar de revertir esta situación que a veces hay un tema que es que cuando vos haces un análisis, vos le estás haciendo hablando así en mal y pronto, le estás haciendo una autopsia al lote. Claro. Estás describiendo lo que pasó. Sí. Entonces, en el mejor de los casos, lo estás descalificando para ser embarcado de determinados orígenes, pero ya el problema está hecho. Lo que se está buscando con las nuevas plataformas digitales es poder presentar una solución ex ante a la cosecha. O sea, si hay en ese cultivo una deriva que ocurrió porque un vecino aplicó 2,4-D y hubo una inversión térmica y el cultivo se está viendo afectado, bueno, habría que empezar a trabajar sobre, por ejemplo, hay un montón de productos que son detoxificadores, que se llaman capturadores de radicales libres, que hay un montón en paletas de oferta de compañías, que eso permitiría detoxificar al cultivo y ponerlo de nuevo en carrera para que esa molécula sea metabolizada y que no vaya directo al grano. O sea, hay un montón de estrategias en las cuales hay que trabajar, pero el problema hay que detectarlo. Y muchas veces el cultivo presenta daños subclínicos, pero hay que tener un ojo muy entrenado para detectarlo. En cambio, todas las plataformas nuevas y los sistemas de detección satelital lo que permiten es decir, bueno, yo tengo una curva de crecimiento de la biomasa. Eso se frenó en un momento determinado sin explicación lógica y luego volvió a crecer, volvió a aumentar. En el momento que se frenó, ¿por qué se frenó? ¿Qué hubo? ¿Una aplicación cercana de 2,4-D? Bueno, listo. Entonces es el momento de empezar a trabajar sobre detoxificaciones del cultivo para de poder eliminarlo, porque si no, estamos con un problema y tenemos que salir de esa situación. No podemos tener el 50% de los lotes contaminados con 2,4-D, porque tampoco es una solución prohibirlo. Eso no es solución, porque se generas un problema a 5 millones de hectáreas de soja. Entonces, hay un manejo al que tenemos que apelar y evidentemente nos va a servir para hacer un cultivo sustentable que nos va a permitir, por supuesto, comercializarlo como correcto. Totalmente, claro, porque ahí también hay valor. O sea, yendo a un extremo, y esto es un ejemplo extremista, pero para que quede graficado, a nadie se le ocurriría comprar un auto que no tenga en forma correcta los números de chasis, motor y dominio o patente. En el mediano plazo, eso va a empezar a ocurrir también con los cultivos especiales, por ejemplo, en los pedidos de trazabilidad. O sea, tenemos que buscar formas de poder ponerle un número de chasis y motor a un cultivo. Entonces será una tokenización del lote, no sé, de forma tal de que después no se pierda la identidad, que en las plantas no se mezcle con lotes inadecuados y demás. Pero tenemos que trabajar en ese sentido porque es lo que el mundo está reclamando y ya no es solo Europa. Ya es Europa, es Brasil, es Estados Unidos. Si bien ellos son competidores, pero Brasil es un cliente importante. Y así se va ampliando. Antes, en el año 2020, era solamente Europa. Hoy ya cada vez más va a ser China.
Los países que tienen mayor poder adquisitivo y no necesariamente son los europeos, empiezan a reclamar y a demandar este tipo de cuidados. Entonces tenemos que prepararnos porque en cuanto nos descuidemos vamos a tener una restricción para exportar a países que antes no teníamos restricción alguna. Entonces hay que trabajar.